sin tener un Moodle, sin tener una guía educativa, sin tener una plataforma costosísima, puede utilizar. Entonces, las herramientas sincrónicas, las que me permiten a mí realizar, obviamente, ese trabajo, ¿cuáles son? El WhatsApp, ¿cierto? Yo puedo tener en el WhatsApp, crear grupos de estudiantes e incluso por ahí puedo hacer videollamadas grupales. Y con esas videollamadas yo puedo entonces con total tranquilidad darle a mis estudiantes la información que necesite, que requiera una asesoría, una tutoría, una clase. Bien, está el WhatsApp. Y para videoconferencia, esta porque es chat, ¿cierto? Para chat, pero ustedes saben que esta herramienta es muy versátil. En el WhatsApp puedo hacer chat, conferencia, también puedo hacer llamada, también puedo compartir documentos, puedo compartir gráficos, puedo compartir audios y videos. Entonces es muy versátil, pero generalmente uno lo utiliza para el chat. Ahora, las videoconferencias. Existen muchas herramientas. Existe el Skype, existe el Zoom, existe el Google Hangouts, que ya fue reemplazado por el Meet, y existe el YouTube. Por video, yo puedo hacer en YouTube una videoconferencia, sí, yo lo puedo hacer. Ya enseguida vamos a ver cómo se hace. Bien, y tengo entonces otras herramientas sincrónicas en tiempo real que me permiten no solamente la comunicación, sino también la interacción, construir documentos, gráficos, etcétera, como es el Jamboard, ¿ok? Que es una pizarra digital. Ahora, miremos los tipos disponibles de cada una de estas herramientas sincrónicas. Aquí vamos a ver cómo se maneja el Hangouts. Aquí hay un video que ustedes van a ver más adelante, ahorita se los voy a compartir cuando salgamos al receso. El Jamboard, cómo manejar el Jamboard, el Skype, el YouTube, el WhatsApp y el Zoom, que está en 3 videitos. Estos videos son relativamente muy cortos. Entonces, ustedes los van a poder ver para que aprendan cómo se accede a estos recursos y cómo se pueden utilizar para estar comunicándome con los estudiantes. Miren que de aquí ninguna de estas depende de que yo tenga una plataforma Moodle, Blackboard, Territorium y educativa. No, ninguna. Son herramientas que son herramientas, digámoslo así, sueltas. Son herramientas disponibles para cada uno de las personas que lo quiera utilizar, ¿cierto? Pues en este caso del participante, sea estudiante o sea docente. Y para finalizar entonces, aquí hay otro reto, también es muy importante que ustedes vengan y lo vean, no se preocupen que yo ahora les voy a dar a detalle qué es lo que tenemos que hacer para presentar en la clase y lo que vamos a hacer para nosotros, para poder reflexionar y para nosotros poder, digamos, fortalecer esos conocimientos. Ahora nos vamos entonces para el tema del día número 8. Para el tema número 8 del día número 2. Las herramientas asincrónicas, ya aquí más a detalle, son el correo electrónico, los foros y el Classroom. Por ejemplo, el Classroom es una herramienta que nos permite a nosotros tener como si fuera una especie de plataforma educativa en línea con los estudiantes. Entonces, aquí vamos a ver las características de cada una, del correo electrónico, de los foros y del Classroom, desde el punto de vista de cara al estudiante, ¿qué le permite el correo? Y desde el punto de vista de cara al profesor, ¿qué le permite al correo? Entonces, al estudiante, ¿qué le permite? Presentarle a su profesor inquietudes y frustraciones sobre el proceso de aprendizaje. Paola, ¿y dónde está lo bueno? Ya viene aquí. Pero que está bien acompañado en un proceso de formación. Ese estudiante generalmente nunca va a escribir para decirnos, profe, ¿cómo le está haciendo de bien? No, porque la tiene clara. O sea, él está claro en el proceso, entonces no es necesario para él, no se siente ni inquieto, ni preocupado, ni frustrado con el proceso de aprendizaje. Entonces no va a escribir, ¿cierto? Muy pocos, y esto también pues me ha pasado a mí cuando yo he sido estudiante y el profesor lo hace bien, pues yo poca felicitación hago en el transcurso del curso, pero sí al final, ¿cierto? Porque como también soy profesora, entonces siendo profesora, pues yo también sé qué necesidad hay. O también como estudiante se puede anexar documentos personales como una excusa médica, trabajos extemporáneos, que previamente se han
coordinado o cualquier información de una novedad que se tenga frente al proceso de aprendizaje. En esencia, toda comunicación que puede ser crítico o sensible para el estudiante, sea personal como académica, ¿sí? Hay estudiantes que le envían a una información como docente por el correo porque vamos a suponer pues un caso que Dios nos libre a todos nosotros, se le murió la mamá. Entonces él no quiere que todos los compañeros del curso sepan. ¿Qué hace él? Él envía un correo. Listo. Bueno, entonces está aquí. Ya de cara a oraciones sobre el aprendizaje, lo que hablábamos ayer, en bienvenida, darles las primeras instrucciones, vengan, les voy a mostrar, para que ustedes vean que yo sí aplico lo que predico, no vayan a creer que no. Miren, yo soy, pues esta es otra universidad en la que también soy profesora y es 100% virtual. Es una ICEGIN, yo tengo unos cursos, ¿cierto? Yo soy ingeniera informática, para los que no estuvieron ayer, soy ingeniera informática con especialización. Por ejemplo, este curso. Miren que esto es otra aula. Este tiene color azul, este tiene color fucsia, este tiene color azul con... Entonces, en esta aula, miren que aquí se divide lo mismo que hasta aquí, inicio, unidad 1, unidad 2, unidad 3. O sea, cada institución la va acomodando el aula como quiera, pues como lo requiera, como lo necesite. Lo mismo pasa acá. Yo puedo entrar a las asignaturas, y aquí puedo encontrar los días o también puedo encontrar los otros contenidos. Pero ¿qué pasa? Miren que el estudiante va a aprender, cómo lo va a aprender, un video de presentación, miren, aquí está. Y aquí hay un foro para orientar pasos para acceder a la asignatura 100% virtual de la institución universitaria Pascual Bravo. Al máximo, pues espero que no hayan errores de ortografía, ¿cierto? Bueno. Y luego les escribí para que puedan enviar todas las tías por la plata. Las tías son las tareas completo, es todo un universo complejo, mensajes que sean masivos, entonces cordial saludo, estimado estudiante, o cordial saludos, estimados estudiantes. Siempre es importante demostrar amabilidad y respeto desde el inicio de la comunicación. Eso va a ser vital. Cuidar a detalle la ortografía. Un error de estos, que incluso puede ser digitación, se puede pasar por alto, pero varios ya sería dudoso. Es decir, si yo una vez me equivoqué y de pronto pues envié un correo y tenía un error de ortografía, bueno, de pronto se le fue pues en la digitación. Pero si cada vez que yo escribo vaca, la escribo como no es, o si cada vez que yo escribo paz, no le pongo la Z, sino que le pongo la S, entonces ahí ya se vuelve dudoso, ya la persona o el estudiante va a decir, bueno, ¿qué le pasa a este profe? Este profe verdaderamente tiene muy mala ortografía, ¿cierto? O cuando yo ya le estoy escribiendo un par a otro profesor, a mi jefe, o a mi coordinador, a mi director de programa, en fin. Utilizar correctamente el campo asunto. En menos de 140 caracteres indique el tema del mensaje. A veces hay personas que colocan la mayor parte del contenido del correo en el asunto. Digo a veces porque ya, pues eso pasaba mucho antes, ahora ya no. Pero aún así, yo debo de ser muy puntual en lo que yo voy a escribir en ese asunto. Por ejemplo, recursos para realizar las tías, ¿ya? O, por ejemplo, puedo colocar instrucciones para ingresar al aula virtual, ¿sí? Entonces, miren que cada una de estas opciones nos va a nosotros dando como nociones de cómo es que yo como profesor debo escribir.
¿Debo escribirle a quién? Debo escribir a ese estudiante o a ese grupo de estudiantes que tengo. Y por último, ser muy claros y precisos en la exposición del correo. O sea, no mandar correos extremadamente largos con 20.000 instrucciones, donde el estudiante apenas ve eso, como que se siente perdido. Yo tuve hace muchos años una jefe, ella era muy amable, una persona tan amable, tan querida, pero tenía problemas al momento de escribir. Y cuando enviaba por correo solicitudes y daba instrucciones, la mayor parte de los empleados no le entendíamos, ¿cierto? La mayor parte de los empleados no le entendíamos absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que sucedía era que teníamos que ir a preguntarle y ella se molestaba, porque ella pensaba que era que nos habíamos puesto de acuerdo para no hacer la, para no hacer la tarea que ella nos pedía. Y no era eso, sino que realmente no se le entendía. Entonces, es muy importante no utilizar más de 200 palabras. Bueno, si voy a juntar documentos, solo si es necesario. Si no, entonces, pues que sean del Drive o que sean URLs, solo si es necesario. Utilizar con habilidad las herramientas de formato. Que va en negrita, que va en cursiva, que va en listas, entre otras. Finalizar el mensaje con una breve despedida y anexar su nombre al correo electrónico, pues como lo que uno hace normalmente con la firma, ¿cierto? Entonces esto es lo que debe hacer el profesor como remitente, es decir, como quien envía ese mensaje, ahora como destinatario. Como destinatario, entonces, es decir, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las reglas de una etiqueta que el que recibe el mensaje debe evidenciar? Cuando yo recibo el mensaje, le debo de notificar a quien me escribió que ya lo he recibido, o notifico recepción del mensaje, o para su interés, en fin, lo que yo quiera poner, pero que sí llegue. Responder el mensaje utilizando el mismo hilo de conversación. Esto permite conservar el contexto del correo. Eso es muy importante porque a veces uno escribe, por ejemplo, yo le pregunto a un estudiante, cordial saludo fulanito o fulanita, espero que te encuentres muy bien, dime por qué no has podido ingresar. Pero el estudiante no me responde por responder desde el correo, sino que crea otro correo. Hola, profe, ¿cómo estás? Estoy muy bien, no puedo ingresar porque tengo problemas con el uso de la contraseña. Ahí se pierde el hilo de la conversación. Bueno, revisar constantemente el correo electrónico y dar respuestas en menos de 48 horas. La respuesta del mensaje debe abordar el mismo tema. Para nuevos temas se envía un correo diferente, se inicia uno nuevo. Y el remitente debe utilizar un lenguaje claro, preciso, con especial atención en la revisión editorial, es decir, que no tenga errores de ortografía, que no tenga errores de sintaxis, gramáticos, etc. Bien. Entonces, esta es la etiqueta para el foro. Miren que existen muchas etiquetas. Ahora, los foros tienen unas pautas. Si yo quiero que ese estudiante me participe en un foro que yo voy a crear, yo como profesor debo establecer con claridad el propósito del foro. Lo que les hablaba ahora, siempre va a haber una intencionalidad formativa. Si el propósito del foro es intercambiar información y experiencias, o si el propósito del foro es resolver un problema o un caso o un interrogante, o plantear una hipótesis o describir situaciones o ejemplos sobre un eje conceptual o procedimental, en fin. ¿Qué no se puede hacer con un foro? Un foro es un espacio para crear debate. ¿Cómo así que debate? Debate es cuando yo coloco un tema, pero no puede ser un tema para dar respuestas cerradas. Por ejemplo, después de haber visto la película El olvido que seremos, una película colombiana muy importante, vamos a hablar acerca de un foro con esa película. Entonces yo le digo a los estudiantes, después de haber visto la película El olvido que seremos y después de haber conocido los actores y la temática, ¿le gustó la película? Esa es una pregunta que cerrada, el estudiante va a decir, ¿sí le gustó o no le gustó? ¿Sí? Mire que no va a haber qué, comparación de puntos de vista ni argumentos. No va a haber nada
de forma colaborativa, constructiva, no va a haber, no va a haber. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que el foro tiene que tener una claridad en su propósito. El foro debe permitir que fluya el debate, el intercambio, las opiniones divergentes, pero todo esto con respeto, ya también lo hablamos ahora. Si yo voy a hablar acerca de temas que son obligados, como por ejemplo el tema de la orientación sexual, de la religión, de la política, yo debo entonces de preparar previamente a esos estudiantes y decirles que si bien no estoy de acuerdo, no tengo que estarlo, sí debo, obviamente, aunque no estoy de acuerdo, sí debo respetar la opinión del otro y responderle con respeto. No estoy de acuerdo, respeto tu opinión, sin embargo, y ya pone ahí su criterio. Bien. Alentar la participación de los estudiantes. ¿Qué es lo más difícil de un foro? Cuando tenemos nosotros un foro, lo más difícil es que los estudiantes participen porque un foro es reflexivo. Un foro es ver una película, por ejemplo, leer un texto, un contenido, por ejemplo, y sobre eso plantear unas preguntas orientadoras y llevar al estudiante que reflexione y participe. Esa es una de las cosas más complejas que hay. Pero aún así, dentro de las competencias del docente, nosotros debemos estar capacitados para hacerlo, ¿sí? Fomentar la escucha y comprensión de distintas voces que discurren en el foro para generar una genuina trama dialógica. No me puedo ir, por ejemplo, si yo soy la profesora y yo soy obviamente hincha del equipo de Colombia, pero mis estudiantes son de Panamá y obviamente van a ser hinchas del equipo de Panamá, pues yo no me puedo ir solamente a favor de los que estén, que sean también hinchas de Colombia como yo, no, yo tengo que fomentar la escucha en mí misma y en los otros participantes, los estudiantes, para que no se nos vaya a armar una guerra campal en ese foro por el tema del fútbol. Moderar el flujo de contribuciones. Entonces yo le puedo decir al estudiante, bueno, vamos a trabajar en este foro y usted le va a dar respuesta a 2 de los participantes, a 2 de los compañeros suyos que participaron. Usted les va a dar la respuesta sobre lo que usted piensa que ellos respondieron. Entonces ahí se modera el flujo, ¿cierto? Intervenir si los aportes generan conflicto cognitivo o posturas no adecuadas. Ya esto lo hablamos, porque hay que tener respeto. Esta es una de las reglas de etiqueta. Propiciar síntesis o resumen. Al final del foro, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, estimados estudiantes, como resumen de la participación, podemos entonces concluir qué. Y creo un resumen concluyente de qué fue lo que se participó, cuáles fueron los puntos más importantes de todo ese proceso de diálogo que se tuvo. Y por último, promover la comunidad de aprendizaje de forma progresiva para que resulte menos dependiente del tutor. Es decir, que hay que ser un facilitador del foro, más no hay que ser el dueño del foro, ¿cierto? Hay que darle a los estudiantes esa claridad también. Muy bien. Y tenemos entonces acá el Google Classroom, que recuerden que estamos viendo el correo, el foro y el Classroom. Obviamente hay muchas más herramientas, pero no nos daría el tiempo de verlas todas. Entonces, ¿qué tenemos acá? El Classroom es una herramienta creada precisamente para la educación, ¿sí? ¿Quién la creó? Google. ¿Qué permite esa plataforma? Gestionar todo lo que suceda en un aula online de manera colaborativa. Esto nació al inicio del 2014. Entonces, esta herramienta, fuera que permite gestionar el aprendizaje a distancia o mixto de semipresencial, no sé cómo lo llamen en Panamá, aquí lo llamamos alternancia. Si bien nosotros también obviamente tuvimos que vivir los momentos de... ¿cómo era que se llamaba? Se me olvida en este ratico. ¿Cómo era? Esperen que ya lo estoy recordando. Los momentos... Bueno, cuando estábamos todos en la casa, ¿quién me ayuda? No sé por qué se olvidó. ¿Cómo eran esos momentos cuando todos estábamos en la casa y no podíamos salir? Confinamiento, profe. Eso, muchas gracias, muchas gracias.
Si bien nosotros también tuvimos momentos de confinamiento, ya en este momento hemos ido regresando, pues desde el año pasado, más o menos desde mitad del año, agosto, septiembre, octubre, de forma paulatina, hemos ido regresando a la presencialidad. Pero eso no lo hemos hecho de forma inmediata, sino que se llama alternancia. Aquí lo llamamos alternancia. Entonces, ¿qué pasa? Esto me permite a mí también para la alternancia, o sea, yo puedo tener desde Classroom un aula 24 horas, 7 días a la semana, con tal de que todos los estudiantes tengan un correo gratuito de Gmail. ¿Y lo podemos hacer? Claro, eso se puede hacer. Y lo bueno de Classroom es que permite que toda la comunidad educativa pueda acceder desde diferentes dispositivos sin importar el lugar ni la hora. Ustedes ya saben que en la virtualidad la relación tiempo y espacio no genera límites. ¿Ok? Bien, veamos las ventajas de esta herramienta. Las ventajas de esta herramienta, pues realmente son demasiadas, pero le facilitan mucho el trabajo ¿a quién? Al profesor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede crear clases participativas con profesores y otros cursos y otras asignaturas, puede tener mayor control de los trabajos que le envían los estudiantes, desde ahí puede calificar, ¿cierto? Puede también actualizar todo el proceso educativo, mejor, ¿por qué? Porque mejora la comunicación, porque aumenta la comunicación y también porque le aporta herramientas a los estudiantes. Por ejemplo, el sitio web de Classroom, perdón, el sitio web de Google. También puede tener los documentos, las presentaciones, las hojas de cálculo, ¿cierto? Puede utilizar, si quiere, videos, puede compartir los trabajos en línea, hacerlos de forma colaborativa. Todo eso por medio del Classroom. ¿Cuánto nos vale abrir una cuenta de correo en Gmail gratuita? 0 pesos. El trabajo y el valor está en lo que nosotros como docentes empecemos a construir. Bien, aquí entonces hay un quinto reto, pero yo ahorita, como les dije, pues ahorita les voy a decir cuáles son los retos que vamos a crear. Muy bien, vamos entonces para el tema número 9. En el tema número 9, y aquí